El derecho electoral es meter gente a la cárcel. En 2023 vivimos lo que han sido hasta ahora las elecciones más judicializadas de la era democrática de Guatemala. A lo largo de ese proceso, los tribunales de justicia se convirtieron en un escenario de disputas políticas e interposición de recursos para frenar inscripciones o anular resultados, poniendo en entredicho la estabilidad democrática del país. Este escenario, sumado a la persecución penal que se emprendió en contra de posibles candidatos a elección popular, a funcionarios del TSE o incluso a miembros de las juntas electorales y juntas receptoras de votos, puede hacer pensar que el derecho electoral es sinónimo de criminalización y castigo a la política. Pero ¿de qué hablamos realmente cuando nos referimos a justicia electoral? Bienvenidos a iDiálogos, el podcast de diálogos donde conversaremos sobre la función de impartición de justicia de los organismos electorales. En esta temporada nos centraremos en el entendimiento práctico del sistema electoral guatemalteco y el rol del órgano electoral en el fortalecimiento democrático. La justicia electoral consiste en la interpretación, aplicación e integración de normas del derecho electoral para garantizar que los procesos se desarrollen en un contexto de transparencia, legalidad e igualdad. Si bien la justicia electoral contempla un régimen de sanciones administrativas, no todo se traduce ni debería traducirse en cárcel. Soy Daniel Herring y en este cuarto episodio presentaremos una mirada integrada de la función de impartición de justicia de los organismos electorales y su relación con el derecho penal electoral. ¿Qué pasa cuando las elecciones dejan de ser un momento de celebración democrática y se convierten en una batalla en el campo judicial? Guatemala lo vivió de cerca en 2023. Lo que debía ser la expresión más clara de la voluntad popular terminó atrapada en tribunales, amparos, allanamientos y disputas legales que pusieron en duda la estabilidad de todo el proceso. El derecho electoral, en esencia, existe para garantizar que cada voto cuente y que las reglas del juego sean respetadas. Pero nuestro país, en 2023, evidenció que las normas y procedimientos también pueden convertirse en herramientas de confrontación política. La judicialización del proceso no solo generó incertidumbre, también abrió un debate más profundo. ¿Se está utilizando la justicia electoral para proteger la democracia o para manipularla? El TSE, que según la Constitución debería ser autónomo e independiente, se vio en el ojo del huracán. Sus resoluciones fueron cuestionadas, sus magistrados señalados y su autoridad desafiada por instancias externas. La Corte de Constitucionalidad, con sus sentencias, buscó poner orden, pero también dejó puertas abiertas sobre el verdadero alcance de la justicia electoral y las garantías del debido proceso. Hoy vamos a indagar en el papel que juega el derecho electoral en el resguardo de los derechos de todos. Para ello, hablaremos sobre la función jurisdiccional del TSE y sobre el proceso de resolución de recursos y disputas electorales. Como conversaremos, a lo largo de este espacio, los acontecimientos del año señalado son un recordatorio de que la justicia electoral no debe ser un arma política, sino un pilar al alcance de los magistrados para sostener y dotar de mayor calidad a nuestra democracia. Estamos con Edgar Ortiz, director legal de la Fundación Libertad y Desarrollo y abogado constitucionalista, que nos ayudará a comprender la aplicación de las normas y jurisprudencia en la resolución de controversias electorales. Edgar, muchas gracias por estar aquí con Siempre nosotros. ¿Qué es la justicia electoral? Qué buena pregunta. Bueno, la justicia sencilla, qué fácil, ¿no? Y además que la gente se lo estaba preguntando en casa. No, la justicia electoral son todas las reglas, procesos que tenés para resolver controversias de carácter electoral. Dígase, registro de partidos, registro de candidaturas, conflictos en elecciones. Y creo que en Guatemala tuvimos un 2023 en donde, si bien la gente que no estudia derecho o no son abogados dirá, a mí no me interesa el tema, la realidad es que tuviste unas elecciones que fundamentalmente fueron acerca de justicia electoral, ¿verdad? Hay que decirlo, tanto en la primera etapa, los primeros 6 meses, hasta la primera vuelta, como en la segunda etapa, distintas líos electorales, pero eso fue el núcleo central de lo que pasó, ¿no? Sí, porque tú, en tu primera etapa tuviste, ¿te acuerdas que hasta junio todos decíamos, esta elección es un desastre?
por la cantidad de candidatos descalificados. Y eso es que solo nos fijábamos en la presidencial. Pero si tú te ibas a ver la elección de corporaciones municipales, diputados, habían decenas de candidatos que no eran inscritos por muchas razones. Y luego en la segunda parte también fue histórico, porque tuviste cuestionamientos por primera vez formales al resultado electoral. No hablo solo de los intentos del Ministerio Público de anular la elección. Recordate que también hubo un cuestionamiento ante la Corte Constitucional por parte de 10 partidos políticos que insistieron en que se repita la audiencia de revisión de escrutinios, cosa que solía ser una rutina. Pues. La audiencia de revisión de escrutinios es el momento en el cual los partidos se reúnen con la Junta Electoral departamental y dicen, bueno, estos son los resultados que ya habíamos revisado, están todos de acuerdo, sí, se revisaban muy pocos votos que se impugnan en mesas electorales y eso era lo normal. Esta vez no, esta vez se repitió eso, se hizo un show. A la municipal, a la de la ciudad de Guatemala. No, es que hubo un amparo que presentan 10 partidos políticos el 2 de julio del 2023, donde cuestionan toda la audiencia de revisión de escrutinios. Y te acuerdas que hay una discusión sobre abrir las cajas electorales o no, cosa que obviamente no era legal y no se hizo, aunque luego el Ministerio Público se llevó las cajas, pero en ese momento no se realizó. Y las abrió también. Abrió un par. Las abrió y tenemos vídeos de la gente contando los votos. Yo creo que la gente no entiende lo trágico que es eso. Y si de pronto lo explicamos luego, pero es dramático y es trágico porque recordate que nuestro sistema de juntas, y creo que en tu país, creo que en España, me corregirás, pero creo que después de contar los votos en la mesa, creo que queman los votos, papeletas. Sí. Los tiran, sí. Los tiran, o sea, se cuenta en la mesa y dicen, bueno, ¿alguna duda del conteo del voto? Ninguna. Se firman y esos votos, se dispone de ellos, no se queman porque somos muy conscientes ecológicamente. No entiendo por qué la reacción de Edgar es de una vez quemarlos, digamos, eso casi parece un acto revolucionario, pero no, se dispone de eso, se reciclan o lo que sea que hagan, se tiran los votos. No vuelves a saber de ellos, no podría revisar eso porque no existen esos votos. Y eso es parte de las herramientas que tenés o no tenés. Y por eso 2023 fue tan complicado porque realmente en nuestro pasado, en las dictaduras militares, la forma en la que hacían los fraudes no era en la mesa, era en el conteo. Tú ibas a la mesa de votación, había lo mismo que ahora, ¿no? Había gente ahí que te recibía, ¿es usted Daniel Herring? Sí, bueno, vote. Votabas por quien querías y te decían felicidades por votar. Las bolsas se las llevaban al sótano de la municipalidad y ahí cambiaban las papeletas. Por esa razón es que nosotros en nuestras reglas no tenemos esa versión de abrir las cajas, porque sabes que podés perder la cadena de custodia. Bueno, pero eso fue lo que pasó en 2023 y creo que ilustra, si la gente pensaba que es un tema muy árido, que es algo importante. ¿Qué tipos de recursos existen? Si nos puedes hacer así un barrido general de los tipos de recursos que existen en justicia electoral. Yo te diría que hay dos, lo más fácil es verlo en dos momentos, cuando no estás en elecciones y cuando estás en elecciones. Cuando no estás en elecciones, normalmente tus problemas son de inscripción de partidos. Estamos en un momento en el que hay comités para la formación de partidos que se quieren registrar. Estás en un momento en el que los partidos que ya existen celebran sus asambleas y quieren inscribir a sus comités ejecutivos, por ejemplo. Entonces, normalmente fuera del proceso electoral, digamos en estos 3 años antes de la elección, normalmente el recurso que tenés es la apelación o la revocatoria. Es decir, tú estás registrando tu asamblea departamental en San Marcos, no te quieren inscribir la asamblea porque argumentan que no se cumplió X o Y requisito, tenés un recurso revocatorio que puedes presentar ante el registro departamental, eso lo conoce luego el registrador de ciudadanos, o bien si es directamente del registro de ciudadanos que no te registran tu asamblea nacional, por ejemplo, podés presentar un recurso de apelación y el Tribunal Supremo Electoral resuelve lo que haya que ver. Eso es fuera del proceso electoral. Ahora, una vez convocaste elecciones, cambia un poquito la dinámica porque lo que vas a tener casi todo el tiempo es recursos de nulidad, porque hay un switch, hay un cambio cuando entras a elecciones, se prevén mecanismos más expeditos de impugnación porque obviamente hay menos tiempo. Entonces lo que hay es un recurso de nulidad que presentas ante el registro de ciudadanos que luego conoce y lo eleva al Tribunal Supremo Electoral. Y que es el último decisor. Y el Pleno del Tribunal Supremo Electoral es el último decisor. Ahora, aquí hay un tema. Y es que, tengo la nulidad, que la presento ante el registro de ciudadanos y no estoy de acuerdo. El Tribunal Supremo Electoral pues revisa lo que hizo el registro de ciudadanos
Y te puede decir, no, tiene razón el registro y usted no. Nuestra ley electoral, por alguna razón que no nos vamos a meter, digamos, a indagar demasiado hoy, sí prevé que tengas una opción extra. Y es que puedes presentar un amparo contra todo lo que hace el Tribunal Supremo Electoral en materia electoral. ¿Qué es lo que le hace perder la característica de Supremo? O sea, tú tienes otro lugar donde en última instancia se pueden dirimir estas cosas. Así es. Entonces, aquí volvemos al viejo refrán, todos los caminos llevan a la CC, porque originalmente, cuando tú estás inconforme contra lo que resuelve el TSE, vas primero a la Corte Suprema de Justicia y le decís, mire, yo no estoy conforme con lo que hizo el TSE. Pero normalmente, diga lo que diga la Corte Suprema, siempre alguien de las partes va a apelar. O apela al propio TSE, o apela al inconforme, y todas las apelaciones de amparo van a la CC. Entonces terminás en un sistema que, como bien dijiste, no es tan supremo el Tribunal Supremo Electoral, porque la CC va a revisar muchas de las acciones. Ahora, en la práctica hay que decirlo, si tú ves los números, la verdad es que la mayoría de amparos no prosperan, pero hay unos que sí. Y técnicamente el amparo debería ser un recurso, no es un recurso, pero vamos a decir un mecanismo de última ratio, porque hay una violación a tu derecho fundamental de participar, ¿no? Pero en la práctica, la verdad es que tenés centenares de amparos por cada proceso electoral. Y esos serían básicamente los recursos que puedes hacer. ¿Se nos está olvidando, algo? Esos son básicamente, luego también dentro del proceso electoral tenés nulidad de las elecciones. O sea, puede pasar que en alguna elección municipal, especialmente, ha pasado muchas veces, tengas una mayoría de mesas donde se violaron las garantías del proceso y también puedes presentar una nulidad de las elecciones. Como has dicho, se ha hecho más de una vez. Si se determina que en un número significativo, no recuerdo el porcentaje, 30, 40%, no recuerdo, pero hay un porcentaje de mesas que si no cumplen las garantías mínimas, tú puedes anular la elección de esa alcaldía. Como siempre tenemos segunda vuelta por el umbral tan alto que tenemos para la presidencial, repetir la elección normalmente en la segunda vuelta y se acabó el problema, ¿no? Incluso podría repetirlo, aunque hubiese alguien que ganase en primera vuelta, tienes tanto tiempo, tal y como está el sistema de transición, podrías repetirla en todos los meses, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay del poder sancionador que tiene el Tribunal? El Tribunal Supremo Electoral, huelga a decirlo, no mete a la gente a la cárcel, ¿verdad? No es lo mismo, hablaremos de esa relación entre lo penal y lo electoral. ¿Qué poder sancionador tiene? ¿Qué puede hacer? O sea, cuando se resuelve, ¿cómo puede sancionar a los que están involucrados en los procesos? Hay una escala de sanciones que hay. Tal vez importante lo que decís, porque es distinto una sanción administrativa, como le llamaremos en general, que una sanción penal, pues que es irte a la cárcel por algo que has cometido. Ahora, dentro del menú de sanciones administrativas tenés algunas muy leves, como una amonestación, que es un llamado de atención y tal, que no le vamos a prestar mucha atención. Que es cuando el jugador le hace falta al otro jugador y le dice, mira, la siguiente te saco amarilla, va, pero cuidadito, eso es. Eso te iba a decir, ni siquiera es la amarilla, porque la amarilla sí tiene una consecuencia, ¿no? Sí, es cuando advierten, dice, la próxima, a Pepe siempre le decían, la próxima. Así es. Y luego ya entras a las sanciones un poquito más heavy, ¿no? Tenés la multa, que ojo, con la reforma electoral del año 2016, que reformó N cantidad de artículos de la ley electoral, endureciste las sanciones de multas y ahora tenés multas de hasta $150,000, ¿no? Lo cual es, bueno, hay que replanteárselo, creo yo, porque tenés digamos, unos rangos a veces muy altos de $25,000 a $150,000. Sí, o sea, que permite mucha arbitrariedad. Dices tú, en una misma sanción a uno le clavan 25 y a otro le clavan 150, puede ser un escenario completamente distinto, ¿no? Sí. ¿Por qué te multan? Tal vez porque decir, hay multas, te suelen multar por infracciones, por ejemplo, a las reglas de financiamiento o a las reglas de campaña. Ejemplo, esto fue muy común en 2019, lo vi menos en el 2023. En 2019 tú colocabas una manta en un lugar no permitido y te ponían $25,000 de multa. O tú venías en una norma de campaña y promocionabas tu imagen en una red social, en Facebook o donde fuera, y te multaban porque se supone que solo los medios registrados pueden participar de la pauta, ¿no? Entonces, son razones para multarte. Pero luego también hay multas por incumplir procesos de organización de los partidos, etc. Ahora, si subimos un nivel más, tenés la suspensión. Que, ojo, aquí ya se pone más seria la cosa, porque te pueden decir tu partido está suspendido. Lo de Semilla es distinto y si querés lo comentamos después, porque fue una suspensión que nunca había ocurrido en Guatemala.
Pero te pueden suspender por razones administrativas. Por ejemplo, la ley dice que vos tenés que tener como partido un mínimo de afiliados, equivalente al 0.3% del padrón de la última elección, que eran 9,5 millones. Ahora está, digamos, grabamos esto en 2025, en torno a 28,000. 28,000, más o menos. Si un partido no tiene 28,000 afiliados, le dicen, hey, suspendido, solo podés funcionar para corregir tu sanción, para corregir el motivo. Es decir, en este caso, afiliar gente. Pero mientras no puedes hacer asambleas y tal. Es un problema porque te puede paralizar tu operación, vos tenés que nombrar autoridades municipales, departamentales. Y depende de cuándo lo hagan, te puede impedir competir en las elecciones, ¿verdad? Si te lo hacen muy cerca, sí. Te lo hacen muy cerca, sí. Y luego tenés la sanción más grave, que es la cancelación. O sea, ya tu partido muere. Que puede morir por razones naturales. Digo, por ejemplo, la ley dice que si no alcanzas por lo menos un diputado o el 5% de votos, chau. Pero también puede ser por otro tipo de razones. Sea que te suspendieron porque no tenías afiliados, pasó el plazo de 6 meses y no corregiste, no conseguiste afiliados, te cancelan. Y quizás también hay que verlo a futuro por infringir normas de financiamiento, que fue el caso de la UCN, por ejemplo. A la UCN se le sanciona porque se le dice, mira, tu candidato presidencial está de vacaciones en Estados Unidos por razones no muy... Por muchos años. Por muchos años, además. Que normalmente suelen hablar y les ponen menos años. A él le pusieron bastantes años. Y ahora han endurecido las penas, fíjate. Los últimos que han ido pasan más tiempo de vacaciones en Estados Unidos. Entonces le dijeron al partido, mira, pues evidentemente infringiste las normas de financiamiento. Por cierto, las vacaciones es por temas narco, entonces por eso lo estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, para que suene más elegante. Y te cancelan. Pocas veces ha pasado, ¿no? Cancelaron al Partido Patriota, cancelaron al Partido Líder después de casos de corrupción. También hubo, en esos dos casos últimos, hubo como cierto abandono. O sea, no es como que el cuerpo nadie lo reclamó en la morgue, vamos a decirlo así, ¿verdad? En ningún caso, sí. Aunque, ojo, fíjate que luego los efectos de la cancelación son complejos y no nos vamos a abordar acá. Pero acuérdate que a la UCN le cancelan en 2022. Y presentan un amparo. Y el amparo se tarda, 2021, el amparo se tarda 1 año y medio en resolverse. Y le decía el TC, bueno, sí, ya está cancelado, pero hasta que el amparo no tenga sentencia, no lo cancela. Entonces, digamos, los efectos a veces tardan un poco en llegar. Palabras más, palabras menos, eso es. Ojo, otra cosa. Que por cierto, también, si me permites, te habla de lo difícil que es cancelar un partido y de lo extraordinario que fue todo el proceso de Semilla que empezó en 2023, ¿verdad? A eso voy, o sea, es difícil y además yo te digo una cosa. Qué bueno que es difícil porque lo que tenés en otras geografías autoritarias es que te dicen, bueno, tu partido fuera, Putin en Rusia, etc. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Tenés las elecciones de 2023, hoy estamos en septiembre de 2025. Ya pasó, casi 2 años de la elección. Y resulta que hay 6 partidos que no llegaron al 5% de votos, que no tienen ningún diputado en el Congreso, que tenías que cancelarlos. Automáticamente, por ley. Por ley, automáticamente, y ahí están. Entonces, de nuevo, te digo, la ejecución de esos procesos suele ser dispara en el tiempo. Entonces, hay 6 partidos que hasta la fecha de octubre del 2025 no han cancelado. ¿Qué precedentes entonces crea el caso de Semilla en la justicia electoral? Ese yo creo que es un caso especial y lo explico tal vez del principio. Es la primera vez que una autoridad que no es el TSE, que no es el Registro de Ciudadanos, suspende un partido. Que ni siquiera es como una sala, la Corte Suprema o la CC, es un juez. Fue un simple juez penal. Eso nunca pasó antes. ¿Cuál fue la justificación? Bueno, tenemos una ley contra el crimen organizado que obviamente estas leyes, sabes que son, en términos de capacidades, una bomba nuclear, pues, porque están hechas para combatir el narcotráfico, maras. Ahora, a propósito de la discusión de las maras, ¿son terroristas o no? Bueno, la verdad es que la ley de delincuencia organizada ya te da herramientas poderosas como escuchas telefónicas, pero también te da la opción de suspender partidos. Bueno, el argumento del Ministerio Público en ese momento fue que, tenemos dudas del origen de los fondos, del pago a los recolectores de firmas, por lo tanto, sospechamos que hay lavado de dinero, y bajo sospecha de lavado de dinero, que es un delito de los, que entran dentro del ámbito de la ley de delincuencia organizada, consideramos que
este caso entra como un caso de delincuencia organizada, como que fuera una mara, como que fuera un cartel de la droga, y una de las herramientas que tienen los jueces penales es suspender la personalidad jurídica de los partidos. Y así lo suspendieron. Y el TSE no jugó rol. Yo lamento mucho que la Corte Constitucional, que para eso existe, no haya puesto un orden dentro de cuál es el ámbito de las competencias de cada uno, porque eso no fue correcto. Pero peor aún, sigamos con el caso Semilla. Suspenden al partido. Lo único que la Corte dijo, menos mal, bueno, pueden tomar posesión los electos, pueden tomar posesión los diputados, pero no tienen partido. Y luego, a finales del 2024, el juez canceló el partido. Como en plan, bueno, ya avanzó la investigación, hay gente condenada y lo cancelamos. Por cierto, no hay ningún artículo que diga explícitamente que el juez penal puede cancelar un partido. O sea, a lo que estaban aferrando era a la ley de delincuencia organizada, que dice que puede suspender una organización, que normalmente está pensada para, no sé, una ONG o una sociedad anónima, y se aferró a eso para decir, lo puedes hacer con un partido también, porque me la saco de la manga. En este caso, ni siquiera hay uno que diga, puedes cancelar una sociedad anónima o una ONG o algo así en estas circunstancias. Fue una interpretación libre como el viento. Libre como el viento y que te deja un precedente muy complejo. ¿Y ese precedente va a sobrevivir, crees? O sea, ¿crees que el futuro de la justicia electoral va a depender de jueces penales que deciden que un día que pueden cancelar unilateralmente un partido si tienen un par de reconocimientos de culpa o algo así? ¿O crees que esto lo frenará eventualmente el sistema de justicia y que no escalará fuera del caso concreto de Semilla? Tiendo a pensar que el caso Semilla fue muy único. Obviamente ese es un comentario fuera del ámbito legal, pues. O sea, porque no es una consideración legal. Creo que fue un cálculo político de usar el sistema legal para cancelar el partido. Espero yo que no se quede vigente. O sea, por eso digo que las cortes, lo que dicen importa, porque te marca un precedente. Y aquí no hay un precedente de una corte como la CC, diciendo nada. Ojalá, o sea, que lo que evitaron durante mucho tiempo después del caso 2023 es simplemente no pronunciarse. Pues todos sospechamos que para que eso se pudiese alargar en el tiempo, ¿verdad? Esa es mi esperanza. Y ojalá que cuando llegue el momento de dictar sentencia definitiva digan, hey, esto estuvo mal, aunque ya el daño está hecho. Si es que es esta Corte de Constitucionalidad de 2025 la que lo decide, quizás la siguiente, ¿no? Quizás de la siguiente. O quizá como una forma de dejar su postura, esta misma al final diga, ¿saben qué? Tenía razón Semilla, no se podía. No se podía. Ya, RIP, pero sí. No tenía razón, sí. O sea, esa es como ¿Qué riesgos crees que hay para la siguiente elección, para 2027, de cara a judicialización y ese tipo de cosas? Yo, quizá, para ponerlo más en contexto, hay que decir que, y hay que reconocer que Edgar, particularmente Edgar, fue de los que más enfáticamente en 2015, con toda esta ebullición anticorrupción de los casos de CICIG, de la Corte, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dijo esto de estar quitando candidatos por honorabilidad no nos va a salir bien. O sea, a ustedes les puede caer fatal X o Y o Z candidatos, pero si utilizamos esas nociones de honorabilidad para la participación política, eso es un arma no de doble filo, de triple, de cuádruple filo, que nos va a salir mal y hay que dejar las candidaturas participar, aunque no nos guste, aunque no sean objetivamente las personas más honorables. Yo siempre pongo el ejemplo de los casos en España, donde algunos de los involucrados en la asamblea, o sea, en la consulta, o como quieras llamarlo, el referéndum de independencia de Cataluña, fueron condenados o fueron detenidos, pero pudieron participar en las elecciones desde la cárcel y desde el exilio. O sea, que se les permitió. Puigdemont en el exilio, pero también estaban los de Esquerra Republicana directamente en prisión y ahí estaba su nombre en la lista electoral. Perdón por el contexto, no. Pero tú lo dijiste de 2015, ¿verdad? Que eso era un problema. Tengo un artículo de blog, en ese momento creo que no escribía en la prensa, pero hay un artículo que escribo sobre el caso Portillo.
porque realmente quien inaugura la seguidilla fue Alfonso Portillo. Luego se olvidaron de otros casos que vienen, Agudi Rivera, Mirza Arriaga, que eran de los acusados o señalados, pero señalados, ojo, que esto fue peor, porque eran diputados que tenían procesos de antejuicio en trámite. O sea, la CICIG dijo, bueno, sospechamos que esta persona cometió un delito, tiene inmunidad, hay que empezar el proceso para quitarle el antejuicio, y a pesar de que estabas en una fase preliminar, se dijo, no, eso ya no te hace honorable. No sos honorable desde el momento que tenés un antejuicio. Y ahí venían dos problemas. El problema número uno es que, bueno, la honorabilidad la debería evaluar el votante, no la autoridad electoral. Y la Convención Americana de Derechos Humanos te dice, bueno, hay razones para restringir la participación. Por ejemplo, te dice la carta, tú puedes restringir la participación por razones de edad. Yo puedo decir, para ser presidente hay que tener 40 años, eso es legítimo. Por nacionalidad hay que ser guatemalteco para ser presidente, lo siento, Daniel. Pero, bueno, el problema de esa, si me permite solo el pie de página, es que tienes que ser guatemalteco de origen. Claro. Que eso genera para mí dos tipos de guatemaltecos. O sea, si yo eventualmente me nacionalizo, sería un guatemalteco de segunda, porque sí, no podría ejercer mis plenos derechos como guatemalteco, que es, habiendo cumplido más de 40 años, sí, poder presentarme en las elecciones. Sí, pero en tu caso estoy de acuerdo que no sí. sé ahorita. No puede ser. No digo que sea bueno o malo, digo que es así. No, pero sí. ¿Pero por qué? Porque, debatible. Porque yo creo que es una distinción histórica que ha hecho nuestro país. Que lo han hecho otros países, hay que decirlo también. Claro, tiene también una excepción, que son los centroamericanos, por la federación histórica, que tampoco es que haya ya mucho más que la afinidad por la cercanía y demás. Que es aún, entre comillas, no sé si aún peor, ¿verdad? Es el hecho de que un salvadoreño no es de origen y se nacionaliza y él sí puede ejercer esos derechos plenos, y un español no es de origen, se nacionaliza y no lo puede hacer, ¿verdad? Sí. Ahora, digamos que en principio sí es legítimo que te exijan nacionalizarte. O sea, digamos, eso es un requisito legítimo. Obvio. Lo puedes no poner, pero digamos, es legítimo que te digan, bueno, nacionalice si usted quiere ser presidente, diputado. Te pueden pedir instrucción para algunos cargos. Lo que no te pueden pedir, y te dice, o poder restringir la participación por una sentencia penal condenatoria. O sea, a ti te condenaron a la cárcel por corrupción. Obviamente, eso es una restricción legítima a la participación. Lo que no es legítimo es decirte, usted ya estuvo preso, mano, eso está mal, no puede participar. O mire, peor, usted tiene señalamientos que lo hacen inviable. Que es el caso de Mirza Arriaga, para poner el contexto. Ella es una persona que sale en un video, sí, en su momento, en 2015, riéndose de unos niños que le estaban dando ayuda y hablando de esquema de corrupción de una forma bastante abierta en un video grabado, y eso generó una opinión pública que estaba completamente contra. Por cierto, ella después ha podido presentarse a otras elecciones y ahora es alcaldesa de su municipio, no me acuerdo cuál es el municipio ahora mismo, pero en Huehuetenango, o sea, ella siguió su carrera política, aunque en ese momento se le restringió la participación. Esa fue una, y me acuerdo que hubo mucha crítica y tal. Pero yo decía, el problema es la aplicación inconsistente que eso trae. Primero porque no está en ningún lado, o sea, no hay un lugar que diga, bueno, ser honorable es esto. ¿Por qué? Es imposible definir hasta cierto punto. ¿Por qué, por ejemplo, José Ubico, que ahora está también de vacaciones en Estados Unidos, sí fue inscrito? Y otros que tenían señalamientos no. Entonces empezaba a tener un problema de la aplicación desigual de la norma. Problema grande. Y luego tuviste otro problema que también, eso viene de 2011, que es el mal llamado finiquito. No voy a repetir el nombre completo porque es larguísimo. Te iba a hacer esa pregunta sobre el papel de la Contraloría General de Cuentas. Fue lo mismo, y hay un dicho que dice, cuidado con lo que deseas. Me acuerdo que en 2007, 2011 había una presión muy fuerte por decir, no, hay que pedirle a los que han manejado fondos públicos, eso hay que decirlo. O sea, no, si tú participaras, no has manejado fondos públicos, no te piden finiquito, a mí tampoco. Pero si alguien fue alcalde, ministro, te piden una constancia de que no tenés ningún señalamiento en Contraloría. O sea, fue el festival perfecto para empoderar a la Contraloría y volverla de una entidad inoperante y poco útil a convertirla en un arma política. ¿Cuál es el problema del finiquito? Que lo que dice, o sea, te voy a explicar en términos prácticos. No tenés finiquito, mal llamado finiquito. Sí, tenés un hallazgo administrativo. Yo digo, ay, Daniel, usted fue alcalde
mire, ¿por qué compró con compra directa de estas medicinas? Bueno, entonces tenés un reparo. Y aquí está en la descripción de qué medicinas eran, decía Tylenol y como usted compró Tulenol, entonces, aunque son los mismos componentes, aquí lo dice de esta manera y entonces... Decía acetaminofén y usted compró paracetamol, mire, lo mismo sí, pero no, mire, tiene que decir paracetamol. Sí, claro. Entonces, eso te bloquea la participación y quitarte, o sea, lo que la gente no dimensiona es desvanecer la acusación, te puede tomar 5 o 7 años, pues, y eso te inhabilita. Y en la otra que es peor, así cuando, depende así como de 1 a 10, qué tan mal le caes a la Contraloría, o qué tan patrocinado está tu cascarita para que te resbales, es la denuncia. Van a decir, sospechamos que este funcionario pudo cometer un delito, te denuncian ante el MP. Y entonces el criterio es, bueno, si es una denuncia que le puso a la Contraloría, Dios me libre, no lo puedo inscribir. ¿Cuántos años te va a tomar quitarte esa denuncia? 8 o 10 años. Yo conozco gente que tiene 9 años con denuncias y no hay ningún avance, de ningún tipo. O sea, no hay investigación, no hay nada. Y te inhabilita. Yo ponía estos casos en contexto latinoamericano. Hay un famoso caso de una persona que seguramente conocen todos en la audiencia, que es Leopoldo López Mendoza, un líder de oposición en Venezuela. ¿Te acuerdas que Leopoldo López fue hace 11 años, 12 Era años? Era como él, la esperanza de que fuese presidente. Una de tantas, ¿verdad? Porque Capriles también lo fue, porque sí. Así ya se ve un poco vintage, así el ejemplo, ¿no? Sí. Pero era Leopoldo López la gran, va a sacar a Chávez. Bueno, a Leopoldo López lo sancionan por supuestamente un mal manejo de fondos en una alcaldía. Y lo inhabilitan por eso. Y el tipo lleva su caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el sistema dice, no, tú no puedes quitarle la candidatura a alguien por eso. Y ojo, les digo, hasta el chavismo tenía más formas, porque a Leopoldo López por lo menos le abrieron un proceso administrativo y después de todas las etapas lo sancionaron. O sea, era digamos, un estándar bastante más alto que el finiquito. Se cumplió el ciclo. Aquí solo con decir, quizá hizo algo malo, te inhabilita para competir. Y otro caso de alguien, para hacer menos vintage, Gustavo Petro, presidente de Colombia. Le pasa algo parecido. Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. Le abren un caso por el manejo de la basura en Bogotá. Y la Procuraduría de la Nación lo inhabilita después de seguirle un proceso y lo inhabilita para ser candidato. Y es la primera vez, fíjate, que el sistema interamericano emite una orden cautelar y dice, hey, ustedes inscriben a este señor porque no le pueden restringir la participación por una sanción. Ojo, una sanción que ya, como digo, había agotado todos los pasos. Aquí nosotros decimos, no, denuncia afuera. Entonces lo que tuviste es un incremento sustancial en descalificaciones de candidatos. Te digo, solo en 2019, porque tampoco se hablan de 2023 como que hubiera sido una gran anomalía. Y en 2019... Pero viene de antes. 2019 no corren Telma Aldana, sí. Suri, no corre Mauricio Radford, que no me acordaba de él, ¿sí? Y Edwin Escobar. O sea, tenés cuatro descalificados y en 2023 tenés 3. Entonces, hay algo mal en el sistema, algo que está conceptualmente mal y yo no creo que... Eso sí me preocupa para 2026. Porque 27. Yo no creo... 27, perdón. Porque no creo que haya habido suficiente reflexión de las amenazas. Y creo que hay comodidad del sistema político, ¿no? ¿Cómo crees que se podría solucionar? ¿Cuál sería una ruta desde la perspectiva del Tribunal Supremo Electoral? Sí. O sea, obviamente la ruta más lógica sería cambiar la ley y decir, no, esto no se puede hacer, llegamos a un consenso de que le tenemos que quitar el arma a la Contraloría General de Cuentas, que es electa por el Congreso, por una coalición determinada y da la sensación de que esa coalición tiene la entrada para eliminar a un candidato o eliminar a otro. Pero si fueses el Tribunal Supremo Electoral, y tú tuvieses una asesoría a los magistrados electos en el proceso 2026, ¿qué les dirías para lidiar con ese problema? Yo cambiaría el reglamento. Y, bueno, no cambiaría el reglamento. Reglamentaría los criterios para evaluar, por ejemplo, la idoneidad. Y te diría, mira, si fuiste... buscaría un parámetro objetivo, aunque sea cuestionable, pero sería mejor un parámetro objetivo malo, preanunciado, que un parámetro arbitrario ex post. Creo que es el único parche que puede hacer. O sea, TC está muy amarrado. Con el finiquito no puede hacer mucho, porque la ley electoral lo incorporó en 2016. Otro de los creo yo, errores de la reforma del 2016 fue incluirlo. Además, en los términos en que lo incluyó. Porque fíjate que el finiquito te lo están poniendo en función de lo que... Te lo voy a poner así. El finiquito no existe en ningún lado. O sea, en la ley. Tú ves la ley y no hay nada.
Es un reglamento el que define lo que significa el finiquito. O sea, el TCE está un poco como amarrado de manos y no puede hacer mucho, pero con la idoneidad por lo menos te podría corregir un poquito el tema. Y lo otro es, tal vez con una nueva Corte Constitucional, corregir esto. O sea, yo creo que tiene más facultades de corregirlo la Corte, o sea, reinterpretando esto. Porque la interpretación vino de la Corte en 2015, ¿verdad? Sí. Que era la Corte de Gloria Porras, la que se suele decir Sí. esa Corte. Bueno, incluso antes, porque fíjate que esta fue la magistratura Sí, fue que anterior a entra eso. de 2011 a 2016. Sí. Incluso antes de Gloria Porras. Fíjate. En esa estaba, pero en esa también estaba Gloria Porras, ¿no? Estaba esa, Gloria Porras, porque ya se reelige, estaba Roberto Molina. Sí, que también estaba ahora. Alejandro Maldonado, creo. Y me olvido de los otros dos en ese momento. Entonces, la nueva Corte podría, crees tú, hacer esta reflexión y decir, ya llevamos 15 años en esto y no nos funcionó como creíamos que nos iba a funcionar. O sea, lejos de ser sí. una... Pues depende, pero digamos desde el ideal, lejos de ser una forma, sí. que es lo que siempre el discurso bien intencionado planteó, de bloquear candidaturas de personas que eran nefastas para el sistema político guatemalteco, lo que permitió es que personas nefastas decidieran quién se presentaba y quién no se presentaba, con el caos que eso generó, que tuvo una consecuencia política tan evidente en 2023, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser una reflexión más amplia, Sí. ¿verdad? Porque al final es un poco... Yo creo que siempre se habla de los patrones de dependencia, ¿no? O sea, arrastras cosas. Y es que históricamente nuestro modelo electoral es así. O sea, nuestra transición a democracia fue en guerra. Claro. Y tú lo que querías era, aquí hay democracia, pero... Estos de allá, los de la montaña no. Estos digamos, no, los estos de la no. montaña no. Sí, Eso sí, siempre estuvo ahí. Entonces yo creo que eso lo arrastramos desde 40 años. De hecho, la transición española, una de las reflexiones más importantes es legalizar el Partido Comunista. O sea, lo primero que tienes que hacer es decir, esto estaba así, más o menos permitían estas facciones políticas y demás en las Cortes, hay que meter a los que han sido puros enemigos durante los últimos 40 años, ¿verdad? Si no, no va a funcionar. Y esto aquí pasa hasta el 96, pero la URNG como fue irrelevante electoralmente, Sí, claro. digamos que esa discusión parecía que, bueno, ya está, ya participó la URNG. Sí, pero digamos el mecanismo que se quedó, porque la exclusión de candidaturas ha empeorado, pero no es nueva. O sea, siempre has tenido formas de filtrar, a veces más informales. No inscribías el partido a tiempo. A Harold creo que le pasó en 2007, ¿no? Harold Caballeros creo que no le inscriben el partido a tiempo. O sea, pero también con juegan, él hay ¿no? con él también un criterio de ser pastor, ¿no? Súper cuestionable. Sí. Súper cuestionable. Pero sí está en la ley, En explícitamente. la Constitución dice que un ministro oculto no Sí. puede ser presidente. Nunca la Corte ha respondido satisfactoriamente que es un ministro oculto. Es un ministro oculto. Porque fíjate que el caso Harold, dicen no lo es porque renunció, pero hablan menos de la sentencia del 2023 del vicepresidenciable, me olvidó el nombre, de Sandra Torres. Sí. ¿Cómo se llamaba el señor de la NASA? Bueno, él había sido pastor y... Estamos fallando mucho y le pedimos disculpas al candidato, pero sí. Perdón, sí, perdón, disculpas. se presentó un pastor evangélico. Era un pastor evangélico. Y él dice, y tú ves la sentencia de la Corte y todos los argumentos, dice, bueno, aquí en el registro consta que él renunció a ser pastor en diciembre de 2022. Ya, no hay discusión. Y yo, bueno, pero es que esto no es así nomás de que hoy soy pastor, mañana soy candidato, el lunes vuelvo a ser pastor. O sea, tiene que haber un criterio un poco más robusto. No es como que pueda ser obispo un día, no obispo el otro y obispo el siguiente. Sí. ¿No? Por eso los sombreros aquí en Guate lo Sí. acostumbramos a mezclar mucho. Mira a los jueces. Claro, y hubiese sido una forma de eliminar a Sandra Torres también, o sea, porque es binomio, es el binomio el que se inscribe. Si él no hubiese podido participar, ella no hubiese podido participar tampoco. Lo que le pasó a Telma Cabrera, ¿no? Que Sí, no es ella, es Jordán. Era ¿no? Jordán, sí, exacto. Era Jordán la vulnerabilidad. ¿Dónde se agarraron? Vamos a decirlo así. Aquí hemos hablado de estos casos donde esta frontera entre lo penal y lo electoral se vuelve compleja. Sí. ¿Cuál sería, en el ideal jurídico, el papel de la justicia penal con respecto a los temas electorales? Mínima. Es que yo creo que la justicia penal te sirve para castigar a alguien que suplanta identidad, que intenta hacer fraude electoral. O sea, debería ser algo muy acotado. Financiamiento electoral ilícito. Y fíjate que incluso ahí yo te digo que hay formas más efectivas de castigarlo que lo penal. Y creo que también hubo un error en llevar
esto es como sacar roja por una falta a medio campo. O sea, porque hay financiamiento de financiamiento. Y entonces, una cosa es darte 10,000 quetzales y no registrarlos, eso para mí es como, en fútbol ni siquiera es amarilla, o sea, es una falta que te la pueden pitar. Perdón que hable el fútbol, pero es que aquí el fútbol es fácil para explicar este tipo de cosas. Yo estoy convencido que la gente que nos está escuchando va a entender las analogías con el fútbol. Y entonces tú decir, por dar 10,000 quetzales sin registrar, irte a la cárcel, es como sacar roja por un jalón de camiseta. Entonces yo creo que hay un espacio para la ley penal, obviamente, no queremos que el dinero del narcotráfico entre a la política. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿ha sido efectivo en términos prácticos? La respuesta es que no. Y la verdad es que lo que tenés que construir primero es capacidades y simplificar. O sea, ¿tú crees que el Tribunal Supremo Electoral podría resolver lo que decía Iván Velázquez, que era el pecado original de la política guatemalteca, que era el financiamiento electoral? ¿Lo podrías resolver dentro de los ámbitos del Tribunal Supremo Electoral sin necesidad, o por lo menos una gran parte de ellos, sin necesidad de irte a la justicia penal? Yo soy te diría un agnóstico del tema, porque yo creo que mientras más estudio cómo resuelven otras democracias el tema del financiamiento, te digo, bueno, la verdad es que las democracias avanzadas tampoco lo resuelven bien. ¿Y cómo lo resuelverías? No sé, yo creo que Sarkozy, es más efectivo. A Sarkozy, expresidente de Francia, le acaban de condenar por financiamiento electoral. Sí. En Francia, por poner un ejemplo. Sí, pero son montos generosos de dinero. Mira Estados Unidos, es un caso muy especial. Pero sí, no, pero es un ejemplo. Esa te iba a preguntar, Estados Unidos es hiperlaxo con el tema electoral, de financiamiento electoral, ¿verdad? Por decirlo sanamente. O sea, encuentran sanciones, pero esas personas, así como pasar tiempo en prisión y demás. Pasa que hay una sentencia muy famosa de la Corte Suprema, que es Citizens United, que dice, ojo, en Estados Unidos el problema es el siguiente. Ellos hacen una diferencia entre aportes de campaña, eso sí está regulado desde los 70s, de gastos independientes. O sea, yo puedo, o sea, si tú sos candidato presidencial en Estados Unidos, sí hay límites a lo que yo te puedo dar. Pero yo puedo, de tangente, promocionar a Daniel Hering y gastarme 1,000,000 de quetzales en pauta, y eso no está castigado. Entonces, lo que te digo es, tratar de encontrar como todas las esquinas es difícil. Yo creo que la norma debería ser repensar todo el sistema. Tú deberías tener un sistema fácil, digamos, de donación privada y límites de los montos que pueden dar. Entonces tú vas a ir a castigar al pez gordo, no vas a ir a castigar al que dio 10,000 quetzales. Pues que si alguien movió $1,000,000, bueno, eso sí tiene que ser algo grave, ¿no? Aquí le aplicamos como que el mismo martillo a todos. Eso está mal. Así que creo que la discusión tiene que ir en torno a cómo le aplicas lo mismo al que mete 5,000 en pauta en Facebook con el que recibe $3,000,000 del narco. Y tú decís el problema, algo que no se ha pensado. Recordate que las leyes penales generan un efecto enfriamiento. O sea, si yo sé que por no registrar 20,000 quetzales puedo ser castigado como los que reciben millones, entonces ¿a quién, digamos, cuál es la consecuencia inmediata de eso? Que reducís el discurso político. Hay menos gente dispuesta a correr el riesgo de que un error administrativo te lleve a la cárcel. Y en cambio, el que tiene bolsillos generosos dice, no me importa, yo me arreglo en otras instancias, a mí no me van a tocar. Pero el que está abajo sí. ¿Qué solución, te digo, es más efectiva? Quizás es más efectivo repensar tu modelo de financiamiento público y tener un modelo de financiamiento público ex ante más generoso que el que tenés hoy, que hoy te dicen, haga su partido y 28,000 firmas y tal, y después le damos $2. Sí, bueno, pero es que luego, ¿quién puede? Claro, eso. O sea, haga tu partido, monta, ten éxito electoral y después te damos dinero. Y tú lo que dices es, haga su partido, te certifico que participas y a lo mejor ahí tengo que dar un aporte para poder levantar. Si consigues tantos avales, por ejemplo, te doy tardando mucho, pero te doy para organizarte, para que puedas participar, porque yo creo que el problema número uno no es plata. Y te voy a poner un ejemplo. Elon Musk. Es hoy el ejemplo para mí del dinero en la política. Elon Musk dijo, yo voy a financiar la elección de la Corte Suprema en Wisconsin. Fue la elección más cara de la historia y perdió el candidato de Musk. Sí. O sea, no siempre el dinero te lo compra todo. Perdió por bastante. Por bastante. O sea, el dinero no te lo compra todo. La pregunta es si yo... Perdón, solo cierro la idea. El problema de Guatemala no es ese. El problema de Guatemala es que sin dinero no soy nadie. Ese es el problema. Quizá porque nuestra política, que se está convirtiendo cada vez en más mediática, y lo importante es tener esta capacidad, este altavoz para llegarle a la gente y para proyectar tu imagen
ha tendido a ser clientelar, ha tendido a ser de organización, de base, ha tendido a ser una política más, donde lo mediático, digamos, era menos importante. Ahora tienes a alguien que con un... y lo tienes en países y está, como digo, incrementalmente en Guatemala siendo cada vez más importante. Tienes a alguien que puede casi gratis, ¿verdad?, difundir su mensaje y ilusionar a la gente, y tiene un éxito electoral enorme frente a estructuras, pues ya lo hemos visto pasar, ¿verdad? Por eso digo, el dinero no lo compra todo. El problema es que si para entrar hace falta mucho dinero, porque el problema hoy es de barreras de entrada. De creación de partidos. De creación de partidos. Ese es el problema número uno. Si tú resolvieras ese problema, el financiamiento lo puedes, creo yo, es una opinión mía, podrías manejarlo de formas un poco más permisivas. Yo creo que también es legítimo, por ejemplo, hoy, pensar nada más hoy, lo difícil que sería montar un partido político financiado con crowdfunding. O sea, decir, voy a en Kickstarter, el tribunal decir, mire, y Kickstarter está registrado en Guatemala. O sea, sería tan difícil. Claro, o sea, es tan difícil que terminas aplastando cualquier esfuerzo innovador, y por eso esto es lo más curioso. Claro. Los últimos que ves quejarse de las reformas es de los partidos. Y eso te dice mucho. Si los partidos están felices con lo que hay, es que la reforma no es buena. Más cuando, objetivamente hablando, son partidos quizá no muy legítimos, ¿verdad? Donde tenemos encuestas recientes donde la gente no se siente identificado en un 90 y casi 5% con los partidos, ¿verdad? Deja las encuestas. Si agarraras distrito por distrito, el nulo y el blanco son la bancada número 1 del Congreso. Sí. Pues hay que repensar el sistema. Muchísimas gracias por haber estado, Edgar, con nosotros. Gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. A ti. Hoy hemos aprendido que la justicia electoral es en esencia la labor de garantizar que los derechos políticos de la ciudadanía se ejerzan con plenitud y que las elecciones se desarrollen en un marco de integridad y transparencia para que la voluntad ciudadana expresada en las urnas sea respetada y protegida. Con esto cerramos esta serie de episodios en los que abordamos el entendimiento práctico del sistema electoral guatemalteco y el rol relevante del órgano electoral en el fortalecimiento democrático. Si te gustó este episodio y los demás, compártelo, suscríbete y síguenos en redes sociales como @dialogosguate. Hasta la próxima.